Son muchos los frentes abiertos en las infraestructuras de Alicante, ciudad y provincia, algunos muy reclamados desde hace años y otros que se han ido sumando más recientemente. El tram, las mejoras de la estación, la intermodal o la conexión con el aeropuerto van sumando etapas y te lo cuento en este vídeo. Vamos a empezar por el tram, que tendrá al fin conexión con la futura estación intermodal de la capital alicantina. Recientemente se daban los pasos para que probablemente este mismo año comiencen las obras para esta conexión que refuerce el carácter de epicentro del transporte de la futura estación subterránea anexa a la del tren, que dará varios servicios, buses, tranvía y el propio tren, y que podría estar lista en 2028 si va todo bien, y que tendrá una superficie de 25.500 metros cuadrados con dos fases en su construcción. Una primera fase durante la que Adif y Adif Alta Velocidad suscribirán los instrumentos administrativos que habiliten a la Generalitat a iniciar la ejecución de las obras en los terrenos a coste cero, y una segunda cuando los trabajos estén avanzados, en la que se transmitirá de manera gratuita y permanente la titularidad de los terrenos en favor de la Generalitat, que adquirirá la propiedad de la estación y su infraestructura, tanto la superficie como el subsuelo, todo con un presupuesto de 132 millones de euros y 52 meses de ejecución. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otra noticia conocida hace escasos días será la remodelación de la actual estación, concretamente en sus vías, que pasará a contar con 10 en total de ancho estándar o internacional de las 4 que tiene ahora mismo. Una migración clave ante los aumentos de tráfico de servicios de este tipo, tanto con otros puntos del país como sobre todo lo que está por venir con la conexión a Valencia, donde se espera que los servicios a van o media distancia puedan ser una revolución en los desplazamientos entre ambas ciudades, proceso que tendrá un coste de 20,7 millones de euros. Actualmente los tráficos de media distancia y cercanías disponen de 5 vías de ancho ibérico y 3 andenes. En el futuro, aprovechando el espacio entre las vías de larga distancia y las de media distancia cercanías, la estación dispondrá de 10 vías de ancho estándar mediante la construcción de 4 nuevas y la conversión de 2 en ancho convencional, dotadas de 5 andenes y 4 vías de ancho convencional con 2 andenes. Además, se mejorará la funcionalidad del edificio de viajeros para gestionar el incremento presumible de usuarios. El otro punto caliente de la provincia es su aeropuerto, en concreto su conexión ferroviaria, que tras muchos años de reivindicaciones por fin se han dado los pasos para llevar el tren hasta el Altet, que si todo va según lo previsto estaría listo en 2030, sacando a este aeropuerto del extraño caso de que, a pesar de ser el quinto aeródromo de España, no tenga conexión ferroviaria, siendo también un caso único de este tamaño en Europa, sin razón que se irá corrigiendo. Y en estos momentos Adif tiene adjudicada la redacción del proyecto de construcción de la remodelación de la red arterial ferroviaria de Alicante, incluyendo este nuevo acceso de alta velocidad a Alicante en su fase 1, plataforma y vía, fase que podría estar finalizada en 2026, es decir, 24 meses más una prórroga de 14, lo cual lo lleva hasta los 3 años para empezar las siguientes fases. De ahí que, con todos los trámites necesarios y siempre que no haya complicaciones o retrasos, el horizonte de finalización de las obras podría ser el 2030. La complejidad de lo que se va a construir va mucho más allá de su aparente sencillez, ya que se trata de apenas 5 kilómetros de trayecto que consistirían en una curva desde la actual línea de cercanías del Alicante-Murcia hasta el entorno del aeropuerto, algo que se une a las peticiones de vecinos y organizaciones sociales y económicas de la ciudad que exigen que la variante de Torrellano se ejecute en su totalidad y se retiren las vías del litoral de la ciudad. Un proyecto más ambicioso y que teóricamente se acabará ejecutando, pero que lleva más de un año paralizado desde que se presentaron las alegaciones
que deberían haber sido contestadas en 2 meses. Proyecto que tendría 2 fases, la actual de llevar el tren al Altet y la segunda, la de retirar las vías actuales y que quedarían sin uso, incluyendo la catenaria. Veremos cómo evolucionan estas obras, siempre largas y difíciles, y si todo va en los plazos previstos, pues Alicante solo está corrigiendo parte de las necesidades y deficiencias en estos aspectos que lleva arrastrando demasiados años y que seguirán llegando, como la conexión por alta velocidad con Valencia o la todavía en el aire conexión por el litoral, por lo que seguiremos muy pendientes de esta zona del país para contar sus novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.